Este video es recomendado para mayores de edad, contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad de los espectadores, se recomienda discreción. Sabemos que cuando hablamos del deporte motor existe una palabra implícita en la ecuación: accidentes, ya sea por factores humanos o mecánicos, pero la posibilidad de colisión para todos los pilotos jamás llega a ser de 0%. Y cuando van a más de 300 km por hora, en duelos donde los espacios se reducen a milímetros, y el hambre por ganar supera toda acción racional, estas posibilidades de colisión se multiplican dramáticamente, ya sea por una maniobra imprudente o por la necesidad de derrotar a su rival sin importar nada, aunque esto signifique poner en riesgo su propia vida. En la máxima categoría hemos vivido momentos gloriosos, pero también tragedias que han marcado la historia del gran circo, instantes que paralizaron al paddock, donde por un momento el mundo del motor aguantó la respiración. En algunas ocasiones la tensión se rompía respirando aliviados por ver al ídolo salir avante, pero en otras, el llanto y la desesperación se hacían presentes. En este video te voy a demostrar por qué la máxima categoría es glamurosa, pero directamente proporcional, en extremo peligrosa. Este será un homenaje para recordar a todos aquellos ídolos que han entregado su vida por este hermoso deporte. Vamos al video. Era el primer año de Sergio Pérez en la máxima categoría. Estaba a punto de enfrentar la sexta carrera de su trayectoria, y el escenario era un gran premio legendario, Mónaco, uno de los circuitos más complicados de enfrentar. El reto más grande de este trazado es que cualquier error, por más pequeño que este sea, se convierte en el final de toda oportunidad de continuar en la lucha. Se estaban desarrollando las sesiones de clasificación, y era el turno del joven aspirante de Sauber. Sergio Pérez, de entonces 21 años, libró de manera correcta el primer sector, pero al llegar al segundo presentó problemas justamente al finalizar la zona del túnel, en donde llegan hasta más de 280 km por hora. Es ahí donde Sergio golpeó el muro y destrozó la suspensión. Se convirtió de esta manera en un pasajero más en el auto, uno que se estrelló en el muro de la nueva chicane. Golpeó de lleno las protecciones a más de 200 km por hora. Fueron momentos de mucha tensión mientras llegaban las asistencias para socorrer al mexicano. Al final, afortunadamente, todo estuvo bien. The doctors found Sergio had suffered concussion and a sprained thigh, but no other serious injuries. Las consecuencias no pasaron a mayores, aunque no se fue del todo ileso con una conmoción cerebral y una fuerte contusión en el muslo. Por esta razón no pudo correr en el Gran Premio de Mónaco de ese año. Tenemos a otro Red Bull en la lista. Se trata de Mark Webber, que tuvo una suerte enorme en uno de los incidentes de carrera más impresionantes de ver. Era el Gran Premio de Europa del año 2010, y la carrera se desarrollaba de manera normal. El piloto australiano luchaba la posición en la vuelta número 9 de esa competencia, y trató de hacer un adelantamiento por el interior. Esto provocó que se tocaran los neumáticos, el delantero izquierdo de Webber y el trasero izquierdo de Lotus, provocando que el contendiente al título de ese año se levantara por los aires. Luego de esto se estrelló contra el muro, siendo un impacto impresionante de ver. Por suerte salió completamente ileso de la colisión porque logró incorporarse por su propio pie, pero fue un susto gigante para Christian Horner y la organización de los Bulls. Este es uno de los accidentes más famosos por el contexto que teníamos. Lewis Hamilton y Max Verstappen estaban luchando por el campeonato mundial. Hasta el momento no habían tenido incidentes que hicieran explotar una tensión más allá de algo deportivo, pero el Gran Premio de Gran Bretaña fue un antes y un después en ese 2021. Era un duelo directo por el primer puesto desde la arrancada. Comenzó la competencia con ambos empujando al límite en las primeras curvas. Fue una lucha intensa que emocionaba bastante, hasta que llegaron a Copse, una de las curvas más rápidas de todo el calendario. En esa ocasión, Hamilton trató de adelantar a Verstappen, pero su trazada no fue la mejor, tomándolo muy alejado del vértice, contraste con lo que hizo frente a Leclerc en esa misma carrera. La consecuencia fue un toque de neumáticos a más de 300 km por hora, y un Max fuera de control que se estrelló contra el muro, ocasionando un final que pudo terminar en tragedia. Maxi, okay. El neerlandés experimentó 51 Gs. Para que tengas una idea, esto se traduce a soportar 51 veces tu peso. Físicamente el piloto de Red Bull salió obviamente con una contusión cerebral. Fue trasladado al hospital donde se mantuvo en observación durante todo el día. Pero fue un momento de terror para la máxima categoría.
Este incidente es visiblemente impactante. Ocurrió en uno de los circuitos con las curvas más rápidas. Era apenas la primera carrera del calendario de 2016. Fernando Alonso estaba en McLaren con un auto que en todo sentido era un desastre. Clasificó 11º y desde el inicio trató de sacar el máximo de rendimiento mecánico, pero de a poco se disolvió, aunque trataba de remontar. La carrera siguió su curso. Era la vuelta 17 y el asturiano tenía un duelo con el piloto mexicano Esteban Gutiérrez. En una de las curvas, Alonso y Gutiérrez sufrieron un toque donde el piloto de Haas se fue a la grava, pero Fernando salió despedido de manera impresionante. Voló varios metros y se colisionó contra el muro. Fue un accidente de extrema gravedad si tomamos en cuenta que no existía el halo de seguridad, y el bicampeón estuvo expuesto a un golpe directo a su cabeza. En medio de la conmoción, el español se logró reincorporar ileso. Esteban se acercó para darle la mano sabiendo que ese incidente pudo ser fatal para el número 14 de la parrilla. Fue uno de los segundos en donde todos aguantaron la respiración y vimos una explosión de alegría al ver cómo el piloto estaba bien y salía saludando a la grada. En este puesto tenemos a quien fue una gran promesa en su momento, Robert Kubica, compitiendo con BMW Sauber. Era la vuelta número 26 de 70 totales. En ese momento el polaco estaba compitiendo en la zona baja de la parrilla. La atención estaba claramente en los líderes quienes competían por la victoria, pero de golpe la actividad se vio interrumpida. Nadie sabía qué estaba pasando hasta que la transmisión enfocó a un monoplaza hecho pedazos, con el piloto visiblemente inconsciente. De inmediato llegaron las asistencias para atender al corredor. El auto estaba tan dañado que se podían ver los pies de Kubica. El Sauber estaba hecho añicos y todos estaban impactados. Cuando nos mostraron la repetición, logramos ver el impresionante accidente. Robert estaba en duelo con Jarno Trulli. Este no le dejó espacio y en uno de los sectores más rápidos del trazado fue obligado a ir por fuera, perdiendo el control al instante con un desnivel que levantó el monoplaza a más de 250 km/h, haciendo imposible que pudiera hacer algo más que solo tratar de soportar el impacto. Este fue frontal y fue devastador. Llegó a dar varias vueltas antes de terminar esta infame trayectoria en el muro. Fueron minutos de completa angustia y todos temían lo peor. Las asistencias lo llevaron de inmediato al hospital donde fue atendido. Afortunadamente, el piloto logró recuperarse de este momento de terror con lesiones menores. En el Hungaroring vivimos uno de los episodios que aterrorizaron por la naturaleza del accidente y las consecuencias de este también. Era la clasificación del Gran Premio de Hungría y no habían incidentes directos de pilotos, pero entonces pasó uno muy poco común que estuvo a milímetros de tener consecuencias fatales. Felipe Massa se encontraba envuelta detrás de uno de los monoplazas de la escudería Brown GP. Rubens Barrichello pasaba por una curva cuando se desprendió un muelle del monoplaza. El objeto de la suspensión rebotó en el asfalto. Massa pasó por ahí segundos después y se dio una consecuencia horrible, pues el objeto pegó directamente en el casco del brasileño a más de 150 kilómetros, haciéndolo perder el conocimiento de manera instantánea. El Ferrari se fue sin control contra el muro y entonces llegaron las asistencias. El impacto destrozó el casco y estuvo a milímetros de perder el ojo, sin mencionar por supuesto que también pudo perder la vida. Las consecuencias afortunadamente no fueron fatales, pero sufrió una conmoción cerebral y una fractura de cráneo. Recibió varias puntadas y se perdió el resto de la temporada. Fue un momento donde este piloto estuvo entre la vida y la muerte. Un golpe de mala suerte, pero también de algo de fortuna, pues como te mencioné, al final no tuvo consecuencias fatales. Este accidente es extremadamente famoso por todo lo que se vivió y la enorme suerte que tuvo Romain Grosjean para salir con vida de ese momento que literalmente fue un infierno en la tierra. Era el Gran Premio de Bahrein. Inició la carrera como lo acostumbra una competencia de Fórmula 1, de manera frenética. No se había completado la primera vuelta cuando Grosjean perdió el control producto de un toque con el piloto de AlphaTauri Daniil Kvyat. Entonces se fue directamente contra una de las barreras de seguridad. El impacto fue tan fuerte que el Haas se prendió en llamas al instante. Debemos tomar en cuenta que el tanque de combustible estaba completamente lleno.
Fueron minutos eternos, pues no se sabía el estado del piloto. Los comisarios acudieron de inmediato para tratar de apagar el fuego, pero era demasiado intenso. Fueron minutos que parecían horas. Por entonces logró salir de entre las llamas. Fue un golpe de mucha suerte para Grosjean porque gracias a Lalo atravesó la barrera. De lo contrario, pudo fallecer al instante. Es recordado como uno de los milagros del deporte, aunque no se fue ileso, pues sufrió quemaduras graves en ambas manos y fue sometido a injertos de piel para su recuperación completa. Este momento es por completo histórico, uno de los accidentes más grandes por las consecuencias que tuvo en el piloto que estuvo involucrado. La leyenda del automovilismo Niki Lauda. Esto sucedió en el trazado de Nürburgring en Alemania. Era la temporada de 1976 y se estaba desarrollando una de las rivalidades más famosas de la historia, Lauda Hunt. El circuito estaba húmedo por una precipitación y todos montaron neumáticos de lluvia, excepto Jochen Mass. Luego de la primera vuelta se dieron cuenta de que el ritmo de Mass era mucho mejor y en el final de esa misma vuelta todos entraron a boxes. Niki no tuvo la mejor detención y a sabiendas de que sus oportunidades de victoria se escapaban incrementó el ritmo, pero para su desgracia pasando por la curva de Berberg la suspensión de su Ferrari se rompió y perdió el control golpeando el muro. El auto se incendió instantáneamente, era un tanque de combustible casi lleno, era apenas el inicio de la vuelta número 2. El campeón del mundo quedó atrapado en las llamas sin posibilidades de escapar. Fue salvado por los comisarios y pilotos que se detuvieron a ayudarlo en una de las escenas de mayor horror en la historia de este deporte. Por 55 segundos fue rodeado por 800 grados centígrados. Sus heridas eran muy graves y fue llevado al hospital en helicóptero. Sufrió contusiones en el pecho y además de quemaduras graves en la cabeza. Perdió la oreja derecha. Fue inducido al coma. Entró al quirófano con gran riesgo de perder la vida. Fue de los peores sucesos que ha tenido la Fórmula 1, pero de manera impresionante regresó a su monoplaza solo 42 días después, en una de las hazañas más impresionantes de obstinación. Este hecho es recordado por todo fanático de la máxima categoría como un día gris, un fin de semana que nos quitó al que muchos consideran el mejor piloto en la historia del Gran Circo. Se desarrollaba el Gran Premio de San Marino de 1994, que hoy conocemos como Gran Premio de Imola. Era domingo, la expectación por ver el resultado era grande con un joven Michael Schumacher persiguiendo a la leyenda Ayrton Senna. Comenzó la competencia y nos entregaron un duelo intenso entre el alemán y el brasileño, y en medio de esta batalla sucedió la tragedia. Senna se estrelló a más de 320 km por hora en el muro de Tamburello, y las señales no eran alentadoras con un Ayrton que no estaba consciente. Su cabeza estaba recargada en un lado. Cuando los médicos llegaron, el tricampeón no respondía. Le dieron los primeros auxilios, pero Senna simplemente no despertaba. Tenía una herida de gravedad en la cabeza. Fue llevado de emergencia al hospital para tratar de salvarle la vida. Desgraciadamente, unas horas después se hacía pública la noticia. Ayrton Senna da Silva había fallecido. Las razones del choque al día de hoy no son claras. Se habla de un problema con la suspensión, pero también de una pérdida del efecto suelo en el Williams. Lo que está claro es que una de las barras de suspensión lo golpeó en la cabeza y producto del impacto fue la herida fatal para él, entregando una de las peores tragedias del automovilismo mundial. Este accidente es poco conocido. Gilles Villeneuve era considerado un talento natural, un prodigio que pudo hacer grandes logros dentro de la categoría reina, pero esto desgraciadamente solo se quedó en una mera aspiración. Era la sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica, y Gilles aún tenía posibilidades de iniciar al frente de la parrilla de salida para la carrera. El canadiense estaba en medio del último intento de vuelta rápida. Tenía la presión de superar a su compañero Didier Pironi, quien se había llevado la victoria del Gran Premio anterior. Estaba empujando con todo lo que tenía. Se encontraba a mitad de su vuelta, salió de la chicana y subió. La siguiente curva era una rápida hacia la izquierda, pero enfrente tenía un auto que iba lento. Ahí existían dos posibilidades. La primera era levantar, frenar y abortar la vuelta. La segunda era mantener el ritmo y tratar de adelantar por la parte izquierda en la salida de esta misma curva rápida, y así continuar su camino para tratar de mejorar su tiempo.
Eligió la segunda, pero esto tuvo consecuencias catastróficas. Villeneuve no levantó y terminó chocando con el monoplaza de delante que iba más lento. Tocaron neumáticos y su Ferrari se alzó por los aires, impactando varias veces con el suelo. El auto se destrozó y Gilles salió despedido de la estructura cayendo en una valla de seguridad. El corredor falleció al instante, siendo una tragedia más que se sumaba a la categoría. Fue una víctima del hambre por ganar, por trascender, un hombre que se dejó cegar por las emociones pero que tenía un noble propósito, demostrar de lo que era capaz. Los pilotos son auténticos atletas que están dispuestos a todo con tal de hacer lo que les apasiona. Y gracias a esto, cada fin de semana vemos estos espectáculos en pista. Estos superhumanos merecen todo el respeto porque cada fin de semana ponen en riesgo su vida por pasión y amor a un hermoso deporte como lo es la Fórmula 1. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete para que apoyes el canal. Nosotros nos vemos en el siguiente video.